La semana pasada lo que hemos visto, si recuerdan, era una muestra. ¿Sí? Fíjense que el práctico le dice basado en una muestra. Bueno, habíamos visto toda una serie de ejercicios. Y lo que nos quedaba para esta semana era ver el mismo práctico, pero la parte que ahora nos dice basado en dos muestras. ¿Sí? Vamos a ver que es de alguna manera dentro de todo similar, solamente que, obvio, como dice el enunciado, vamos a trabajar con doble datos, digamos, con doble entrada de datos. Bien, lo mismo, trabajamos con distintas distribuciones, de acuerdo a los datos que tengamos, ¿sí? Va a ser el tipo de expresión que tengamos que utilizar para el cálculo. Bien, así que eso es lo que hay que aprender ahí a, más o menos a distinguir, bueno, a ver, bastante sencillo, digamos, qué datos es lo que me brinda el enunciado, y a partir de ahí, ¿sí? Deducir, digamos, a ver qué es la expresión que yo necesito utilizar. Bueno, arrancamos con vamos a hacer el número 14, problema 14. Sí, ¿qué me dice? El problema dice, se desea ver la diferencia entre dos categorías de empleados en la actividad de seguros. Una está formada por personas con título superior y la otra por personas que solo tienen estudios secundarios. ¿Sí? Tomamos una muestra de 45 empleados entre los primeros y la media de ventas resulta ser 32. Tomamos 60 empleados del segundo grupo y la media es 25. Supongan que las ventas de los dos grupos se distribuyen normalmente con varianzas de 48 para los de título superior y 56 para los de título secundario. Calcule e interprete un intervalo del 90% de confianza para la verdadera diferencia de medias. De acuerdo con el intervalo hallado, hay evidencia que las medias... Bueno, esa es otra pregunta, después la hago después. ¿Qué pregunta primero entonces? Calcula e interpreta un intervalo del 90% de confianza para la verdadera diferencia de medias. ¿Sí? Bueno, entonces de vuelta, lo primero siempre es ordenar, digamos, de alguna manera mis datos. ¿Sí? ¿Qué tenemos? Tenemos una muestra y otra. Una se distingue porque son desempleados con título superior y las otras tienen solo título secundario. Bien, en esta muestra 1, título superior, dice la muestra es una muestra de 45 personas, ¿sí? De donde, bueno, acá, bueno, no se ve el loguito, sería media. Dice, de 45 empleados, la media de ventas resulta ser 32. ¿Sí? El cuadro que está acá. En el otro caso, son 60 empleados de la muestra y la media de ventas resulta ser 25. El problema nos dice que tomamos como una distribución normal, ¿sí? En donde tenemos la varianza es igual a 48 en un caso y 56 en el otro, ¿sí? Bueno, entonces ahí tenemos ordenado y bueno, acá tenemos la intervalo de confianza, me dice que es del 90%, o sea, 0,9. Para este caso, alfa será de 0,1, alfa sobre 2, 0,05. Por lo tanto, mi z alfa sobre 2 va a ser de 1,645. ¿Sí? Bien, en este caso, bueno, también nuevamente tenemos una tabla, si fijan en la teoría, la pueden descargar, una tabla donde resumen de todas las distintas expresiones ahora para dos muestras. ¿Sí? En este caso, ¿qué me dicen? Por ejemplo, yo lo que me está diciendo el problema es que yo voy a hacer una diferencia entre medias, ¿sí? Porque me está justamente diciendo, fíjense a mí dice que quiero una diferencia de las medias, diferencia entre medias, donde las varianzas sigma 1 y sigma 2 son conocidas, eso sí, son los datos que están acá, son conocidos. Tenemos una población normal, ¿sí? Bueno, o sea, entonces, bueno, tengo todos los datos, es lo que yo quiero averiguar, diferencia de medias, entonces me dice que utilizaré esta expresión, ¿sí? Tengo x media, y media, z alfa sobre 2, sigma 1, sigma 2, n1, tengo todos los datos. Bien, entonces, ¿qué hago? Voy a ir reemplazando. X raya
sería el muestra 1 y raya va a ser muestra 2, ¿sí? Entonces me dice 32 menos 25, Z alfa sobre 2 ya dijimos, es 1,645. Las sigmas, ¿sí? O sea, las varianzas poblacionales, 48 y 56. N1 y N2, recuerden, son los tamaños de la muestra. En un caso es 45, en otro es 60, entonces 45 y 60. Eso, extremo izquierdo. Extremo derecho, los mismos datos, nada más que en este caso hay una diferencia, y en este caso se suma, ¿sí? Bien, hago el cálculo, eso no es más que álgebra, y vean que esta diferencia de medias está entre 4,6 y 9,32. ¿Qué me quiere decir esto? Si mu1 fuera igual a mu2, ¿sí? Entonces podemos asumir que mu1, o sea que la diferencia entre mu1 y mu2 es igual a 0. Por lo tanto, el valor 0 debería estar comprendido en el intervalo de confianza. Como para el intervalo de confianza un 90% el valor 0 no está comprendido, y en un intervalo solo como valores positivos, se asume que mu1 mayor que mu2. ¿Sí? Bien, a ver, vamos. Como el primer ejercicio, le explico bien. Esta diferencia, o sea, en este caso, ¿sí? Que tenemos dos muestras, ¿y qué tenemos? Fíjense que es justamente una diferencia, o bien ser una resta, ¿sí? ¿Entre qué? Entre el dato mu1 y mu2, que nosotros no conocemos. Pero ¿qué podemos inferir, digamos, a partir de los datos que nosotros sí tenemos? Yo quiero saber si esa diferencia que puede existir, digamos, entre estos empleados con título superior o título secundario, existe o no una diferencia. Esa sería mi incógnita, digamos. Bueno, ¿qué puede pasar? Al ser esto una diferencia, puede pasar que estos datos sean iguales, entonces, pero ¿cómo sé yo que estos datos van a ser iguales? El 0 tendría que estar incluido en el intervalo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si al 0 la diferencia, ¿qué quiere decir? Que este dato es igual que este dato. Entonces, si yo obviamente resto el mismo valor, me da 0, ¿sí? Entonces podría decir ahí, mu1 es igual a mu2, ¿por qué? Porque el 0 está incluido en el intervalo. En este caso, ¿qué pasa? El intervalo no está, o sea, el 0 no está incluido en el intervalo, ¿sí? Porque fíjense que va de 4 a 9, ¿sí? Entonces, ¿esto ahora qué pasa? ¿Qué significa? Como me está explicando ahí, significa que mu1, ¿sí? Va a ser siempre mayor que mu2. ¿Por qué? Porque es una diferencia positiva, ¿sí? O sea, este dato siempre va a ser mayor que mu2, por eso ese intervalo es positivo, ¿sí? ¿Qué quiere decir que sea positivo? Entonces, nuevamente, que el valor de mu1 siempre va a ser mayor que mu2, ¿sí? Entonces, para mí, ¿cuál era muy buena acá? Era esta que hice con título superior, ¿sí? Entonces, significará que la media de las personas, de los empleados que tienen un título superior, va a ser mayor a aquellos que tienen solo un título secundario, ¿sí? Ese, digamos, es el análisis que hacemos para todo tipo de ejercicios que nos toque analizar una diferencia de media, ¿sí? Ver si el 0 está incluido o no dentro del intervalo, y luego, si no está incluido, bueno, ver, estos intervalos son positivos o va de negativo a positivo, ¿sí? Eso significa cuál de los dos valores si es mayor que el otro. ¿Se entiende? ¿Cuál es el análisis que se hace ahí? ¿Sí? Bueno. Bueno, de todas formas, bueno, ahora veremos otro ejercicio con el mismo análisis. A ver, bueno, entonces este sería, veamos otro. Bien, bueno, este otro problema que tenemos también en el práctico. Este caso sería el que sigue, el número 15. Me dice, dos maquinarias A y B usadas para el corte de pieles para zapato tienen que ser comparadas para comprobar la calidad de la producción.
Se sabe que la varianza de los cortes es de 9 centímetros para la máquina A y 16 para la máquina B. Se trae una muestra de 50 elementos para la maquinaria A y de 45 para la maquinaria B. Sabiendo que las medias muestrales obtenidas son respectivamente iguales a 140 centímetros y 120 centímetros, hallar un intervalo de confianza del 93% para la diferencia de las medias de las dos poblaciones. Bien, entonces tenemos de vuelta una máquina A, una máquina B. La muestra que hace los datos de la máquina A es de 50, en cambio en la máquina B son 45 elementos. Tiene una varianza, la máquina de 9 centímetros, la B tiene una de 16. Y media muestral, o sea, los datos tomados a partir de esos 50, dice que una es casi 140 y el otro es 120. Un intervalo de confianza del, dice, 93%. 93% significa que voy a tener que tener un alfa de 0,07, por lo tanto un alfa 2, o un alfa sobre 2 de 0,035. ¿Sí? Bueno, acá hace un pequeño cálculo, no viene el caso. ¿Se acuerdan que este Z alfa sobre 2 nosotros tenemos unas tablas, sí, que están en la teoría, también las pueden descargar ahí? Entonces, en función de cuánto vale el alfa sobre 2, me dice cuánto vale mi Z alfa sobre 2. Bueno, en este caso creo que es en esa tabla, o en ese caso no está el Z, sería para 0,035, ¿sí? Por eso hace un pequeño cálculo acá, digamos, para obtener el valor. Pero creo que después hay otra tabla que sí es más completa y la tiene el valor. Bueno, eso no se le digo en el caso. En este caso, como les digo, vale 1,811 y se aproximadamente. ¿Sí? El Z0035. Entonces le digo esto, ahí en las tablas, bueno, ya está tabla el valor para ese valor. Bien, de vuelta, volvemos a los mismos datos, ¿sí? También va a ser una diferencia entre medias de mu1 y mu2. Las varianzas sigma son conocidas. Mi población también es normal. Entonces vuelvo a utilizar la misma expresión, ¿sí? X raya, Y raya, Z alfa sobre 2, sigma, N, listo. Bien, de vuelta, en este caso, X media de 1 vale 140, la otra vale 120, Z alfa sobre 2 ya dijimos vale 1,811, sigma de una muestra y de la otra es 9,16, y los tamaños de muestra en un caso es 50 y el otro 45, ¿sí? Entonces ya tengo mi dato acá. Lado derecho es lo mismo, solamente que ahora en vez de acá se resta y acá se suma. Bien, ¿qué me da ahora? Me dice de vuelta que esta diferencia de medias, ¿qué pasó? Es positiva, va de 18 a 21, ¿sí? Entre 18 y 21. Bien, de vuelta entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué análisis hacemos? ¿Está el 0 incluido acá? No, no está el 0 incluido en mi intervalo. Por lo tanto, significa que estas medias no son iguales, ¿sí? Una va a ser mayor que la otra. En este caso, al ser positivo el intervalo, me está diciendo ya que mu sub A siempre va a ser mayor que mu sub B, ¿sí? Porque todo el intervalo es positivo. Mu sub A siempre va a ser mayor que mu sub B. Entonces, ¿qué significará? Que en este caso, la media de máquinas, la de la media de muestras de la máquina A va a ser mayor que de las máquinas B, ¿sí? Bueno, eso es lo que yo concluyo. Bueno, entonces también recordemos en el momento del parcial, ¿sí? No lo dejemos acá, ¿sí? O sea, no lo terminemos como en este caso, que termine el cálculo ahí, sino que siempre completemos. Por más que acá, fíjense, no me lo pida, ¿sí? Hay que hacer siempre el análisis este que hacemos recién, ¿sí? ¿Qué diremos? Como les digo. Bueno, podemos concluir que el 0 al no estar incluido en el intervalo, estas diferencias de medias no son iguales. Para este caso, al ser un intervalo positivo, la media de A siempre será mayor a la media de B. Listo. Escriben eso y queda perfecto el problema, ¿sí? Completo. ¿Entendido?
Eso no se olvide. Bien, bueno, entonces esto es todo el ejercicio, como les digo, y lo mismo de medición. Vamos a ver ahora otros ya, otro tipo de distribución. Vamos a hacer. A ver, solamente la lectura de tu año en el día en 15, ¿no? Bueno, este sería el problema número 17. Fíjense esto, número 17 del práctico. ¿Qué me dice? Se extraen muestras aleatorias de tamaño N1 igual a 10 y N2 igual a 15 de dos poblaciones normales independientes. Las medias y varianzas de la muestra 1 son 316 y de la muestra 2, 325 y 49 respectivamente. Suponiendo que las varianzas son distintas, construye un intervalo de confianza del 95% para la diferencia de medias. ¿Sí? Tenemos población 1, población 2. Población 1, entonces dijimos, tamaño de muestra igual a 10, este es de 15. La media en este caso es de 300, en este caso es 325. Y mi varianza muestral, fíjense que está identificada con la letra S, ¿sí? Pues digo varianza muestral, 16 y 49 en el otro caso. Bien, ¿qué me pide el ejercicio? Que construya un intervalo de confianza del 95% para la diferencia de medias. Bien, estamos hablando de algo similar. Recuerden que los ejercicios anteriores que hicimos también me pedía diferencia en medias. Pero ¿cuál es ahora justamente lo distinto? Que acá ya desconozco las sigma, o sea, desconozco la varianza poblacional. Yo tengo solo la muestral. Por lo tanto, deberé que utilizar otra expresión, ¿sí? ¿Por qué? Porque los datos que me brinda el ejercicio son distintos. Bueno, si yo voy a mi tabla de distribuciones, me fijo ahí, ¿qué encuentro? Encuentro esta que también me dice diferencia entre medias de distribuciones normales, mu sub 1 menos mu sub 2, donde me está diciendo que las varianzas son desconocidas y distintas. ¿Sí? Fíjense, o sea, sigma 1 distinta a sigma 2 y son desconocidas. ¿Qué es lo que yo tengo acá? Pues yo no las conozco, sino que ahora solo conozco las muestrales. ¿Sí? Bien. Vamos de vuelta, entonces me dice que es para un 95%. Para un intervalo de confianza 25%, 1 menos alfa 0,95, alfa es 0,05, alfa sobre 2, 0,025. ¿Sí? Bien. ¿Qué más vemos acá en mi ejercicio? Fíjense. Ya no tengo z alfa sobre 2, ahora tengo t de alfa sobre 2 y nu grados de libertad. ¿Sí? Fíjense acá. Alfa sobre 2 y nu. Nu igual que queda, grados de libertad. T alfa sobre 2, bueno, eso alfa sobre 2 ya lo sequé acá, dice que es 0,025. Ahora tengo que encontrar qué. ¿Cuánto vale nu? ¿Sí? Los grados de libertad. Bueno, eso creo que está hecho bueno. No he hecho el cálculo en sí, pero bueno, es lo que tengo que hacer. O sea, tengo que calcular eso. Tengo que calcular cuánto nu.
¿Cómo lo calculo a este nu? Fíjense, dices S1 al cuadrado sobre N1 más S2 al cuadrado sobre N2, todo eso elevado al cuadrado. Dividido, y fíjense toda esta expresión, S1 al cuadrado sobre N1, todo eso sobre N1 menos 1. ¿Sí? Por eso, es un cálculo un poco engorroso, bueno, va a tener en cuenta para no equivocarse, pero bueno, no es difícil de hacerlo. Solamente hay que tener en cuenta cómo, o sea, que vaya ubicando bien los datos. ¿Sí? Luego de todo hacer esta operación de nudo, estas sumas y divisiones ahí que hay ahí, yo obtengo un resultado. ¿Cuánto vale acá? Directamente pues digo, si yo tengo el nudo, es 22,628. Ese es el nudo. O sea, ese número sale de resolver acá esto. Donde todos estos datos son conocidos, ¿sí? Fíjese, S1, S2 lo tengo, N1 y N2 también los tengo, obviamente, así. No es más, como le digo, que sumar y dividir ahí en esos casos. Bien, entonces ya tengo mi alfa sobre 2, que es 0,025, en este caso este 0,025, y nu dice 22,6. Como en este caso me das con decimales, ¿sí? Lo que hago yo es redondearlo al entero más cercano. ¿Sí? En este caso, como ya, bueno, es 22,6, ya pasaría la media, directamente lo redondeo a 23. ¿Sí? Fíjense por qué, porque la tabla, recuerden que esto me lo da en números enteros. ¿Sí? Vamos a ver la tabla, a ver. La tabla de distribución T. Acá está. Dice que es para 0, ¿cuánto 0? 1, 0, 2. No, un solo 0. Ahí está. 0,025. Fíjense, vamos a la tabla de distribución T. Para un alfa de 0,025 y 23 grados de libertad. ¿Sí? O sea, vamos hasta 23. Ahí está 23. Última columna. ¿Cuánto dice que es? 2,069. ¿Sí? Entonces, fíjense, ahí está 2,069. Bien. Eh, 2,069, perfecto, acá está. ¿Sí? Entonces ahora voy a ir reemplazando datos. ¿Sí? Bueno, acá es como que lo hago para un intervalo, para no escribirlo todo de completo, que me dice X raya menos Y raya. 300 menos 325, o sea, son los dos datos que tengo, más 2,069, que es el valor de t, ¿sí? De mi distribución t que busqué recién, por, dice, la raíz de S1 al cuadrado sobre N1 más S2 al cuadrado sobre N2. ¿Sí? S1, ¿cuánto vale? 16. 16 sobre 10. ¿Sí? Más el otro es 49 sobre 15. ¿Sí? Bueno, hago la diferencia con este cálculo, me da menos 20,436. Y si hago el mismo cálculo para el lado izquierdo, el lado izquierdo porque me da la diferencia, me da menos 29. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Cómo me da el valor? Me da esta diferencia de medias entre qué intervalo. En un intervalo negativo, fíjense, de menos 29 a menos 20. ¿Sí? De vuelta, vamos a analizar. Ahora el 0, obviamente el 0 no está incluido tampoco en el intervalo. ¿Sí? Por lo tanto, yo voy a inferir ahí que ya estas medias son distintas. Pero ¿qué pasa? Ahora al ser negativo el intervalo, ¿qué significa? ¿Cuándo me va a dar negativo un valor, una resta? ¿Cuándo qué? Cuando mu2 sea mayor que mu1. ¿Sí? O sea, cuando este mu2 sea mayor que mu1, me va a dar siempre negativo. ¿Sí? Cualquier diferencia, digamos, va a dar negativa. Entonces, ¿qué significa? Que mu1 en este caso será menor que mu2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo mi intervalo de confianza es negativo. ¿Sí? Estamos acá, este es otro caso, digamos, de los que se podía presentar. ¿Se entiende aquí?
¿Sí? ¿Estamos? Sí. No sé ahí si alguien levantó la mano. Bueno, bueno, esa es la diferencia ahora, ¿sí? Como digo, es que puede de otro de los casos que se podía presentar, ¿sí? Entonces, vimos que los ejemplos anteriores, este intervalo era positivo, o le expliqué. Ahora, en este caso, todo el intervalo es negativo. Entonces, ¿qué significa? Significa que en este caso, mu sub 2 va a ser siempre mayor que mu sub 1. ¿Sí? Bueno, en este caso, ¿qué más vimos? Otro tipo de distribución. ¿Por qué? Porque si bien también hace referencia a la diferencia de medias, pero como tengo otros datos, mi expresión ya tiene que ser distinta. Por eso acá ya trabajamos con una distribución T. Y bueno, y se agrega un cálculo por ahí extra, si quieren llamarlo, que es el cálculo de grados de libertad, si que es este nu, que lo hacemos de esta manera. ¿Sí? Bien. Bueno, a ver, continuemos. Bueno, a ver, continuamos con otro ejercicio, a ver qué otro tenemos. Anda. Veamos. ¿Qué quieres? Media de la diferencia.
Bueno, vamos a hacer este otro. ¿Qué me dice? La aplicación de plaguicidas a cultivos extensivos puede producir inadvertidamente contaminación del aire en un área amplia. Bueno, en un estudio, dice, en el año 93, se informó de la disposición de residuos aéreos de insecticida empleado en huertos latentes del Valle de California. Se tomaron y analizaron muestras de aire en un huerto durante 11 días del periodo de rociado más intenso. En la siguiente tabla están asentados los niveles de residuos durante el día y durante la noche. Los investigadores quieren saber si los niveles medios de residuos difieren entre el día y la noche. ¿Sí? Bueno, básicamente el resumen que sería, si utiliza un plaguicida, bueno, el plaguicida se quiere conocer si hay deposición, o sea, si quedan restos de ese plaguicida en los distintos campos, ¿sí? Y se hace una muestra, digamos, se hace un estudio para ver si ese residuo es mayor durante el día o bien durante la noche. ¿Sí? Bueno, esos son los datos que yo tengo. Bien, entonces yo quiero saber, los datos empleando un intervalo de confianza del 90% para la diferencia, dice, entre los residuos medios. ¿Qué tengo? Tengo una tablita, esta es la que me da el problema, ¿sí? De los 11 días, ¿sí? Del día 1 al día 11, y me da los datos del residuo para el día y para la noche. ¿Sí? En el día, bueno, dice que en el día 1, ¿qué tengo? Durante la mañana, podemos decirle, seguimos por el día, se encontraron 5,4 miligramos de residuo. Y durante la noche se encontraron 24,3 miligramos. En el día 2 se registró, se encontraron 2,7 miligramos y en la noche 16,5. ¿Sí? Y así para los datos del día y de la noche, del día y de la noche. Bueno, en este caso, lo que me pide el ejercicio es, dice, encontrar un grado de confianza para la diferencia. Al estarme diciendo diferencia de vuelta, quiere decir que yo tengo que hacer, ¿qué? Una resta, ¿sí? ¿Qué voy a restar? Voy a restar estos datos. ¿Cuál es la diferencia entre el día y la noche? Día y la noche. Fíjense acá en este cuadro que ya hice, o sea, ya es parte ya de la resolución, ¿sí? Eso fíjense, no está en el ejercicio. Sino que vuelvo a copiar los mismos datos, pero le agrego una columna en donde dice la diferencia. ¿Qué es la diferencia? Es restar 5,4 menos 24,3. ¿Cuánto es eso que es en este caso? 18,9. 2,7 menos 16, 13,8, 34 menos 47, menos 13, 19 menos 12, y así. Hago la diferencia de cada uno de esos y obtengo estos 11 datos, serían, ¿sí? Bien, de esta diferencia, ¿qué voy a hacer yo? De esta diferencia que obtengo acá, voy a calcular que la media, el promedio, o sea, eh, 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 eh,
Bueno, acá lo que iba a aclarar que son muestras apareadas. Muestras apareadas es esto, ¿sí? O sea, son muestras, ¿sí? De bueno, en este caso un estudio, lo que sea muestra, pero relacionadas. Porque en este caso, ¿qué? Yo estoy midiendo lo mismo. Si en este caso estoy midiendo los residuos del plaguicida en ese campo, solamente que los hago en distintos momentos del día, a la mañana y a la noche, a la mañana y a la noche, ¿sí? Esa es una muestra pareada, ¿sí? O sea, es tener datos bueno, una misma variable, pero a lo mejor en distintos momentos del día, en distintos momentos de la hora, bueno, o sea, ¿sí? Entonces es una muestra pareada. Son identificables fácilmente porque son todos de este estilo, ¿sí? O sea, realmente será a lo mejor en vez de ser un día, pueden ser horas, ¿sí? Entonces, del mismo, dos datos, ¿sí? Como digamos que tenemos dos datos de una misma variable, ¿sí? Esta es una muestra pareada. Bueno, entonces cuando yo tengo ya eso, ya me identifica que es una muestra pareada, ya bueno, el mismo ejercicio me lo está diciendo, acá también me dice diferencia entre los residuos, yo me voy directamente a utilizar esta expresión, ¿sí? Bien, de vuelta acá que tenemos, vamos a utilizar una distribución T, ¿sí? Fíjense que distribución T, nada más que dice, bueno, T alfa sobre 2 es T de 0,05, y en este caso los grados de libertad dice que es N menos 1, entonces como N es 11, N menos 1, entonces será 10 grados de libertad. Bien, entonces ahora me voy a mi tabla con 0,05 y 10 grados de libertad. Voy a buscar, acá está 0,05 y busco 10 grados de libertad. ¿Cuánto es? Acá está 10 grados de libertad, 0,05. Me dice que es 1,812. 1,812. Bueno, listo, entonces ya tengo todos mis datos. De raya dijimos que es menos 38. T alfa sobre 2 con 10 grados de libertad, recién vimos que es 1,812. Y SD sobre rayos. SD, bueno, es el S que calculé yo acá, ¿sí? El de la muestra. ¿Sí? Mi desviación estándar muestral, 36,5. Raíz de N, que sería 11. Bueno, hago este cálculo, luego para el otro intervalo, y me da que esa diferencia de medias dice que va entre menos 58 a menos 18. ¿Sí? Que entonces que concluimos, el 0 no está incluido en el intervalo de confianza, ¿sí? Por lo tanto, va a haber una diferencia entre el día y la noche. Al haber esa diferencia, ¿sí? Entre día y noche, dice que es menor que 0, por lo tanto, sí difieren los niveles medios de residuos. ¿Dice? Porque al 0 no estar incluido, o sea, obviamente, es decir que no van a ser iguales los residuos que haya a la mañana o a la noche, ¿sí? Y va a haber una diferencia. En este caso, ¿cómo hicimos la diferencia nosotros? Hicimos, fíjense, día al día, a la mañana le restábamos la noche, mañana menos noche, mañana menos noche. Pero nos dio negativo, entonces, ¿qué significa? Que la noche, los valores de la noche siempre van a ser mayores, ¿sí? Por eso me dio negativo. Porque dice mañana menos la noche, mañana noche. Pero hacer un intervalo negativo significa que la noche, los valores de la noche son mayores. ¿Bien? Bueno, entonces veamos de hacer algún otro ejercicio.
¿Hasta aquí vamos bien, chicos? ¿Se entiende? ¿Está claro? Sí. Como digo, no es difícil, digamos. Eh, Más que nada aprender a identificar las variables que tengo y utilizar las expresiones. Obviamente también no son tantas las expresiones, si se fijan en la tabla, no sé si son tal vez 5, 4, 5, ¿sí? Tampoco son muchas. Y bueno, una vez que ya tengo identificadas las variables, lo que me pregunta, utilizo la expresión correspondiente y listo. ¿Sí? Ya esa parte de cálculo es bastante sencillo, fíjense que una suma, una multiplicación es más que eso, digamos, así que no nos lleva mucho más tiempo. Bueno, a ver, continuemos a ver qué nos queda para ver de ejercicios. 324. Sí. Necesitar este método sobre óxido de azufre. Mm. Bueno, este es otro, a ver, también con diferencia. Hagamos uno más. ¿Qué dice? También un ejercicio del práctico, ¿sí? Dice, se supone que los individuos con asma de origen alérgico conseguirían una mejoría en su capacidad vital si se sometieran a un ejercicio de control de respiración. Si en 10 de tales individuos se obtuvieran los resultados adjuntos respecto de su capacidad vital y si la variable se considera normal, ¿puede considerarse cierta la afirmación anterior? Bueno, entonces, ¿qué tono? Tengo una muestra de 10 personas, dice que tienen asma, y se lo somete, dice, como a una terapia de respiración, ¿sí? Entonces, una vez que tienen esa terapia de respiración, se les mide, dice, su capacidad vital. Entonces, antes significaría antes de que tuvieran esa terapia, y después, ¿cuánto es el valor, ¿sí?, de haber tenido la terapia? En este caso, la persona 1, dice antes era 36, luego se hizo 37, antes era 48, luego pasó a 46, antes era 51, luego pasó a 59, sí, y tenemos. De vuelta, ¿qué tenemos? Estos son datos apareados, ¿sí? Porque tenemos un antes y un después de una misma variable que estoy midiendo en una misma persona. Entonces, por eso lo llamamos datos apareados. Bien, ¿qué voy a hacer de vuelta? Entonces voy a hacer la diferencia, ¿sí? Bueno, acá tengo la misma tablita y acá tengo la diferencia. En este caso, la diferencia la hicimos con los datos. Dice después y antes. Estos datos es indistinto como los tomo yo, ¿sí? Puedo hacer, si quiero, la diferencia antes menos el después, o bien si quiero el después menos el antes, ¿sí? No queda el criterio ahí de lo que nosotros podamos interpretar. No, no va a variar, digamos. ¿Sí? ¿Y qué tenemos? Diferencias. Después dice 37, después sobre el antes. Entonces 37 menos 36, 1. 46 menos 48, menos 2. 59 menos 51, 8. Bueno, y así para cada uno. Y obtengo los datos de diferencia. De vuelta. Con estos datos de diferencia, primero voy a sacar el promedio. En este caso me dice que el promedio es 7,5. Y con estos mismos datos también voy a obtener mi desviación estándar muestral. En ese caso es 5,27. ¿Sí? ¿Cuántos son los datos? Son 10 datos, n igual a 10. Bueno,
¿Qué más? Mi intervalo de confianza me dice que sea del 95%. Bueno, acá no me dice, fíjense. Fíjense que en el ejercicio no me dice cuál es el intervalo de confianza que yo quiero trabajar. ¿Sí? Pero bueno, como les había aclarado ya en otra clase, cuando no me lo diga, ¿sí? Al intervalo de confianza de cuánto quiero trabajar yo, lo voy a tomar como 95%. ¿Sí? O sea, ese va a ser mi, por decir, mi intervalo de confianza estándar. A menos que pida otro valor, yo lo voy a tomar al 95%. Entonces, en ese caso, bueno, alfa dice 0,05, mi alfa sobre 2 será de 0,025. ¿Qué vas? Redondeamos ¿Qué cosa? ¿Redondean qué valor? el T o no. No, el t no hace falta redondear, lo tomamos tal cual. Fíjense que 0,025 es mi alfa sobre 2, ¿sí? Y grado de libertad era n-1, sería 9, ¿sí? Entonces hago lo mismo, voy acá a mi tabla para 0,025 y 9 grados de libertad, dice que es 2,262. ¿Sí? Entonces le escribo tal cual, 2,262 cuando calculo. El que redondeaba, recuerden que era el caso que calculaba los grados de libertad con esa expresión grande. Ahí redondeaba grado de libertad. En el valor del que me da de tabla, no, digamos, el valor de tabla lo escribo tal cual. ¿Sí? Fíjense de acá, que T para 0,025 y 9 grados de libertad, el valor es 2,262. ¿Sí? Es lo que yo encontré de tabla. El de raya es 7,5. Mi desviación estándar muestral es 5,27 sobre raíz de n, que es 10. Bueno, yo hago ese cálculo, 7,5, bueno, ahí me da que este intervalo va entre 3,7 y 11,2. Lo mismo, entonces el 0 no está incluido en el intervalo de confianza, ¿sí? Por lo tanto, hay una diferencia entre haber tenido esa terapia y no haberla tenido. Y en este caso, el valor es positivo, ¿sí? ¿Qué significa que mi intervalo sea positivo? Que está bien. Entonces, que después de haber tenido la terapia, ¿sí? Hay una diferencia sobre no haberla tenido, ¿sí? Por eso todos los valores de mi capacidad vital, ¿sí? Que bueno, lo ideal es que ese valor siempre sea alto, o sea mayor, ¿sí? Entonces, como al ser positivo, quiere decir que sí hubo una mejora en la capacidad vital. Podemos concluir eso, al tener un intervalo positivo. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros hemos hecho la diferencia como el después menos el antes, después menos antes, ¿sí? Entonces significa que sí hubo un avance en su capacidad vital. Bueno, entonces este otro ejemplo, bueno, del mismo caso de distribución, cuando queremos hacer para muestras apareadas, como se dice acá, ¿sí? Como les digo, fácil de identificar, porque generalmente son todos los datos, ¿sí? Son varios datos a partir de una misma variable, ya sea en distintos momentos, ¿sí?
Entonces es fácil de identificar, digamos, cuando son muestras apareadas y bueno, no hay otra, única expresión que tengo para ese cálculo es esta. ¿Sí? Bien. A ver, ¿qué más me queda? Y luego tenemos... En un proceso químico por lotes. Bien, entonces vamos a hacer este otro, que otra distribución. ¿Qué tenemos? Dice, en un proceso químico por lotes, se comparan los efectos de dos catalizadores sobre la potencia de la reacción del proceso a partir de los rendimientos respectivos. Se prepara una muestra de 13 lotes utilizando el catalizador 1 y una muestra de 10 lotes utilizando el catalizador 2. Los 13 lotes con los que se utiliza el catalizador 1 dan un rendimiento promedio de 85 con una desviación estándar muestral de 4. Y para la segunda muestra el promedio es de 81 con una desviación estándar muestral de 5. Supone que las poblaciones se distribuyen normalmente. Es aceptable la suposición de varianzas iguales. Usar un nivel de confianza del 90%. ¿Sí? Bien, entonces, de vuelta voy a tener un grupo 1, un grupo 2. En este caso, la muestra de este es de 13 personas, o 13 lotes, entonces 13 personas. En este caso es de 10 lotes. La media en este caso es de 85, la media en este caso es 81, y mi desviación estándar muestral es de 4 aquí y de 5 aquí. Bien. Bueno, ¿qué me está pidiendo? Ahora dice, ¿es aceptable la suposición de que las varianzas son iguales? Me está preguntando sobre las varianzas específicamente, ¿sí? Pero en otros casos me decía la diferencia de medias, ¿sí? En este caso a mí no me interesa, lo que me interesa es si las varianzas son iguales. ¿Sí? Bien. Entonces, yo voy a utilizar otro tipo de expresión, ¿sí? En este caso dice cociente de las varianzas sigma 1 sobre sigma 2 de dos distribuciones normales. ¿Sí? ¿Qué datos necesito en este caso? Necesito las varianzas muestrales y el número de lotes. ¿Sí? Fíjense, no tengo nada, no necesito nada más. Entonces, es lo que tengo acá. Varianzas muestrales, ¿sí? Y el número de lotes. Bien, me dice que para un intervalo de confianza del 90%. Entonces, intervalo de confianza del 90%, de un alfa de 0,1, un alfa sobre 2 de 0,05. ¿Y qué más me dice acá? Que necesito que ya calculamos otro tipo de distribución. En este caso es con la distribución F. ¿Sí? Fíjense ahí, distribución F. Dice con 0,05, alfa 0,05, N1, o sea, n grado de libertad 1, grado de libertad 2, que es n menos 1, n1 menos 1 y n2 menos 1. Entonces, en este caso sería 13 menos 1, 12, 10 menos 1, 9. ¿Sí? Entonces, yo con esos datos voy a ingresar a mi tabla. Distribución F, buscamos acá. Ahí tengo F para 0,05.
¿Sí? ¿Sí era? 0,5. 12 y 9. 0, 0. O sea, fíjese acá, F me está diciendo el 0,05. La libertad 12 y 9. Entonces, digamos, ahí está, 0,05 para 12, ahora tenemos 12 y 9 grados de libertad. ¿Cuánto me da? Fíjense acá 12, acá 9, dice que es 3,07, que es lo que tengo acá, 3,07. ¿Sí? Bien. Pero ahora, ¿qué pasa aquí? Fíjense que en este caso era así. Y este lado del derecho me dice también la distribución F de alfa sobre 2, pero ahora es al revés. Va a ser N2 menos 1 y luego N1 menos 1. O sea, los grados de libertad ahora cambian de orden, digamos, sería. ¿Sí? Va a ser 9 y luego 12. Por lo tanto, lo tenemos que variar. Entonces, ¿qué hacemos acá? Vamos para 0,05, pero ahora busco para 9 aquí y 12 para NU2. Acá, ¿cuánto dice que es? 2,8. ¿Sí? Entonces escribo 2,8. ¿Bien? Bueno. Y luego el cálculo que me sigue. No es más que eso. S1 en este caso uno es 16 y el otro es 25 por el valor de lo que encontré de tabla para la tabla F, en este caso acá, calculo, y me da que es entre 0,20 y 1,792. Ahora, ¿qué pasa acá? ¿Se acuerdan del análisis que hicimos de las diferencias? ¿Sí? Ahí me importaba, o no sé si me importaba, pero en un punto de referencia, que si la diferencia era igual a 0, significaba que las medias eran iguales. ¿Qué pasa al ser aquí una división? Fíjense que acá esto está expresado como la división en estos casos signos. ¿Cuándo va a ser igual esos valores? ¿Cuándo una división es igual? ¿Cuándo yo puedo decir que tengo los mismos valores de dividendo y divisor? Cuando ese resultado sea igual a ¿qué? Igual a 1. ¿Sí? Si yo divido dos números que son iguales, me va a dar igual a 1. Entonces, ese es el valor que acá también yo lo tomo como referencia. Si el 1 está o no está incluido dentro del intervalo. En este caso, ¿qué pasa? Si está incluido, ¿sí? Fíjense que va de 0,2 a 1,7. Por lo tanto, en algún momento, el 1, o sea, se pasa por el intervalo, está dentro de ese valor, de ese intervalo. Entonces, ¿qué concluimos? Dice, como el 1 está incluido en el intervalo de confianza del 90%, se acepta la suposición de las varianzas estadísticas. ¿Sí? Pero acá, ¿qué quería yo? Comprobar si es aceptable la suposición de que las varianzas son iguales. ¿Sí? Y bueno, como digo yo, como el 1 está incluido en el intervalo, significa que esas varianzas en cierto momento son iguales. ¿Sí? Entonces yo puedo decir en este caso que la afirmación es verdadera. ¿Sí? ¿Se entiende aquí ahora cuál es la diferencia? O sea, ¿qué es lo que yo quiero verificar? Bien. Bueno, estamos entonces. Bueno, creo que nos queda uno o dos ejercicios más, los podemos traer mañana. ¿Sí? Y bueno, mañana de todas formas igual nos tocaba la clase sincrónica, así que también lo tenemos de la misma manera. Y ya mañana incluso, bueno, traten lo que sí ya mañana empezaríamos con el TP7, ¿sí? Recuerden que ese es el último que queda ya para el parcial.
y el TP7, así que bueno, digo, capaz que hacemos un par de ejercicios que nos quedan de hoy y ya arrancamos con el TP7. Bueno, no sé, ¿alguna duda, algo quieran preguntar? ¿Todo bien? Profe, el parcial es el próximo fin de semana, de este al otro. Claro, es el 28, es también un sábado, el sábado 28, o sea, de este fin de al siguiente. Ese día va a ser el parcial. Sí, bueno, no queda mucho, pero igual, no se preocupen, no es tan difícil. No, mañana vamos a hacer virtual porque, bueno, ya está previsto, digamos, las clases los jueves, recuerden que es así virtual, entonces capaz que ustedes ya tienen sus horarios, sus cosas ya listas para los jueves, digamos, hacerla virtual, así que no tendría sentido que la hagamos presencial, ¿sí? Em, para no interrumpir sus rutinas, como le digo. Obviamente será para que los jueves tienen previsto otras cosas, así que los jueves siempre es virtual. Hoy, bueno, fue así por el tema de los paros, como les digo. Eh, Así que bueno. Bueno, chicos, si no hay más consultas, entonces nos vemos mañana a las 9 de vuelta, aquí por el mismo link.